Antes de empezar, bueno, queríamos agradecer a la Academia de San Carlos y sobre todo a los organizadores, a Arturo, a Rafa y a Paloma, pues la oportunidad que nos han dado de hoy de compartir con ustedes esta experiencia que iniciamos en el 2018 y que a lo largo de bueno, pues ya casi 8 años estamos abordando, y que por lo que, si todo va bien, pues aún nos queda un año o dos para poder acabar la actuación que se está llevando a cabo de refuncionalización del Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia, que se construye en el siglo XVIII, actualmente está en Valencia, y queríamos identificarlo cerca del río, cerca de la ubicación que estamos todos nosotros, y para cuando nos oigan hablar, tiene su fachada sur, recae sobre la calle Cerdán de Tallada, la fachada oeste sobre Alfonso el Magnánimo o el Panterre, utilizaremos ambos vocablos, la norte sobre la calle Justicia y lo que es la Glorieta, y la este, lo que era la antigua la calle Colón, por la que transcurría la antigua muralla, que además se prolongaba hasta el río y giraba por el frente del río, acogiendo en este espacio lo que es la Ciudadela, y entre uno y otro lo que era la Plaza de Armas, que en un momento dado de la historia del edificio pues estuvo muy relacionado con ese espacio y la Ciudadela. La Casa Aduanas se construye en 1754, entre 1754 y 1762, por el arquitecto Felipe Rubio, impulsado por el intendente José Avilés. El edificio ha tenido, a lo largo de su historia, tres usos fundamentales. Desde que se construyó hasta 1828 se utiliza como Casa Aduana. Del 28 hasta el 2014 funcionará como fábrica de tabacos. Del 14 al 22 sufre una reforma importante para adecuarlo a Palacio de Justicia, y desde ese momento ha funcionado hasta nuestras fechas como Palacio de Justicia. Como pueden ver, es un edificio, tiene un basamento donde se resuelve la planta baja y el entresuelo, la planta principal, en la cual se situaban las dependencias del intendente Avilés, y una planta segunda y un bajo cubierta. De esta imagen, un elemento importante que queremos destacar es los huecos de la entreplanta, que como pueden ver son ventanas con rejas y que actualmente se reconocen ya como unos huecos con balcones. Dentro de la documentación que teníamos inicialmente, pues entre otras cuestiones teníamos este plano de la época de la Guerra de los Franceses, de 1812, donde el mariscal Suchet pues utiliza, y como ya les adelantaba antes, integra el edificio, lo que conocemos hoy en día como Palacio de Justicia, lo integra dentro de se fortifica y lo integra dentro de ese complejo que configurará la Ciudadela y parte de la sala de armas. Teníamos documentación histórica, fotográfica, como es esta que estamos viendo, de 1870, de las primeras fotos del edificio, en la cual aún se mantienen esos huecos como ventanas, y sobre todo lo que nos están, corresponde a una época muy concreta, que es la fábrica de tabacos. Tenemos también, o disponíamos de información histórica, planimétrica, como es esta que tenemos, con planos del arquitecto que reforma el edificio, en el cual está marcando en gris cómo se encuentra la fábrica de tabaco, y en rojo cuáles son las actuaciones que él pretende hacer. Hay aspectos curiosos, como son la disposición de las escaleras, que según qué planimetrías aparecen y desaparecen, y que generan dudas si llegaron a existir esas escaleras, sobre todo si llegaron a alcanzar la planta bajo cubiertas y la segunda planta.
y otra serie de cuestiones que a nosotros nos van dando información o nos van permitiendo analizar el edificio para poder plantear el proyecto básico de actuación. Igual que disponíamos de este proyecto o de esta planimetría, disponíamos de planimetría de los años 50, de las intervenciones de Camilo Grau, que comparándolas unas con otras, pues podíamos conocer la evolución del edificio y sobre todo aspectos que nos fueron llamando la atención también, como son las intervenciones sobre las estructuras murarias. Llegado a ese punto, que estábamos en proyecto básico en el año 2019, el equipo que estábamos interviniendo sí que nos planteamos la necesidad de parar, de frenar la intervención y dedicarnos o dedicar un tiempo a reconocer el edificio, a estudiarlo con detenimiento, reflexionar y poder abordar el proyecto básico de ejecución con mayor conocimiento del mismo, sobre todo no tanto de la parte documental, que hemos visto que sí que habían elementos interesantes que nos podían, o documentación suficiente para poder abordarla, pero necesitábamos y entendíamos que necesitábamos conocer el edificio, interrelacionarnos con él, puesto que íbamos a actuar en un edificio que estamos hablando de 11.500 metros cuadrados, es decir, en este caso nos estamos distanciando de las actuaciones que hemos visto hasta el momento, es una gran intervención. Y en ese sentido se planteó un proyecto con la capacidad que tiene la Administración para poder estudiar y analizar el edificio. Se planteó un proyecto que salió a licitación, que era un proyecto que el título era realización de catas y eliminación o desmontaje de elementos impropios, con una inversión de unos 220.000 euros y que el objetivo era reconocer el edificio. Se abordaron diferentes aspectos, pero queremos tratar tres que para nosotros fueron fundamentales y sobre todo porque esos tres aspectos son en los que la interdisciplinaridad entre los diferentes equipos y técnicos que se incorporaron o se fueron incorporando a este proyecto, pues tuvo mayor incidencia. Y un poco es el objeto de la reunión de hoy. En ese sentido, en ese estudio previo que se realizó a través del proyecto, había unas cuestiones que necesitábamos analizar y reconocer, que eran el estudio de las estructuras horizontales y la caracterización de los forjados. El proyecto y la actuación recogió el desmontaje y la retirada de todos los falsos techos del edificio con forma metodológica y con control arqueológico, y nos permitió llegar a sustratos en los que nos aparecieron los techos que realizó Vicente Rodríguez en su transformación de fábrica de tabacos a Palacio de Justicia. Y nos permitió además poder, a través de esa lectura, pues plantear el plano de la planta principal del Palacio de Justicia cuando acabó su intervención Vicente Rodríguez, a través de esa lectura de los falsos techos. Esos falsos techos además nos determinaron espacios o revestimientos que planteamos conservar. Y por lo tanto deberíamos de conocer con mayor exactitud. Se incorporaron a ese procedimiento que se había empezado con equipos de arqueólogos y arquitectos, en este caso restauradores y especialistas en estratigrafía, para poder determinar si los techos tenían diferentes estados de policromía de diferentes épocas y poder analizar o luego tener información para poder determinar la actuación. Los restauradores analizaron la forma de estudiar los techos y, sobre todo, como toda esta información luego iba a ser la que iba a fundamentar la toma de decisiones y las respuestas técnicas y económicas del proyecto principal, pues se analizó también si se tenía que desmontar estos techos, cómo desmontarlos para después volverlos a remontar. Y en aquellos casos en que los techos o los falsos techos no tenían interés y se retiraron, nos permitieron llegar hasta la cara inferior de las estructuras horizontales y poder determinar y diferenciar entre los techos originales del edificio, realizados con vigas y revoltón, vigas cortadas o talladas con hachuela, de los techos que están asociados a la reparación del edificio tras su incendio de
1895, una reparación que se hace con estructuras de madera, pero ahora aquí ya se hacen con estructuras de madera serrada, ¿vale? Y se puede diferenciar perfectamente una técnica de otra. También se pudo observar las intervenciones de Vicente Rodríguez, que hace a principios del siglo XX, y que él lo que está utilizando es los materiales tecnológicos más modernos en ese momento, el acero, y sus forjados o sus reparaciones o actuaciones están hechas con acero. Y de igual forma pudimos detectar aquellos techos que estaban, en los que había intervenido en los años 50 Camilo Grau. Y él utiliza en ese momento el material que es innovador para esos momentos, que es las estructuras de hormigón. Las utiliza para cerrar espacios y además para hacer reparaciones o refuerzos, con lo cual nos permitió tener, antes de abordar el proyecto, un conocimiento de esos 8.000 metros cuadrados, asociarlos a tipologías constructivas, a momentos constructivos y sobre todo poder analizarlos para ver qué capacidad de respuesta técnica requerían. Conociendo estos aspectos y siguiendo con esa metodología arqueológica, pudimos determinar en la cara superior de los forjados una serie de catas para poder hacer una lectura también del potencial arqueológico que tenían esos forjados y sobre todo el espacio que teníamos para su reparación o cómo debía abordarse esa reparación o esos refuerzos que se iban a diseñar. Se hicieron o se eligieron forjados de la época de la construcción del edificio, forjados de madera, forjados metálicos o entendimos que debíamos de conocer también cómo estaban resueltos el piso horizontal del entresuelo que apoya sobre un sistema abovedado que configura el espacio de la planta baja. De igual forma, necesitábamos conocer el estudio de las estructuras verticales y la caracterización, además, de sus muros, para poder, en todo caso, tanto en el caso anterior de los forjados, poder peritar y poder incorporar soluciones que dieran respuesta a sus necesidades y, en este caso, pues, con el mismo ideario. El análisis de los paramentos verticales se hizo lógicamente con un procedimiento, una lectura arqueológica. En este momento a nosotros lo que nos interesaba era obtener o reconocer los diferentes tipos de fábrica de ladrillo que constituían el edificio para asociarlo a las épocas, igual que habíamos hecho con los forjados, hacerlo con los muros, para poder diferenciar las diferentes transformaciones o aditamentos que se habían producido en el mismo. Analizar puntos críticos constructivos que suelen aparecer en estos tipos de obras, la unión entre los diferentes muros o cómo estaban resueltas las jambas. Estudiar problemas puntuales de cómo estaban resueltas las fábricas con sus refracciones o amortizaciones. Y sobre todo, tampoco dejábamos de lado que eso era muy interesante para reconocer la estructura del edificio, pero también queríamos saber cuál era el potencial arqueológico de las estructuras murarias. Íbamos a enfrentarnos con 11.200 metros cuadrados de muros interiores o de revestimientos interiores, y queríamos adelantarnos y saber cuál era ese potencial, cuántas capas de revestimiento había tenido a lo largo de la historia ese edificio, e incluso si dentro de esas diferentes capas podíamos encontrarnos con algún elemento decorativo, igual que nos había pasado en el techo, que tuviera el suficiente interés y que el proyecto tuviera que reconsiderarlo o aceptarlo o incorporarlo, y por lo tanto el proyecto debía de dar respuesta a esas necesidades, respuestas desde el punto de vista de toma de decisiones y respuestas técnicas y respuestas económicas. Y era un poco lo que buscamos. Se hicieron del orden de 70 catas en paramentos verticales que, si ponemos una media de 1 metro cuadrado por cata, estamos hablando de unos 70 metros cuadrados frente a 11.000 metros cuadrados que íbamos a después a actuar durante el proceso de ejecución. O sea, y aquí sí que quiero remarcar mucho que con esto no se pretendía obviar el que después iba a tener que hacer una lectura parietal de todos los muros, sino saber con lo que nos íbamos a enfrentar.
No es lo mismo que haya un revestimiento de un enlucido de yeso de 1 centímetro, que tengamos varios revestimientos y que además algún revestimiento, diferentes capas, pueda tener una serie de elementos de interés patrimonial que nos hagan necesario abordarlos desde otras especialidades. Este es un poco una de las fichas de la metodología que se estaba gastando, desarrollada por el equipo de arqueólogos que formaban parte del grupo de trabajo, y tanto entre ellos y el equipo de arquitectura y de ingeniería, lo que se hizo, esto es una documentación que ya forma parte del proyecto de ejecución, es que el proyecto de ejecución tiene una parte que es el proyecto arqueológico, que recoge lo que hay que hacer después de esta fase en el subsuelo y en las paredes, y documenta o está indicando qué muros, y con una leyenda, con qué intensidad o qué elementos de interés dentro de esos muros históricos que nos hemos encontrado pretendemos actuar. En general en todos, pero siempre hay elementos como son los que hay aquí, que hacen referencia a esa escalera que les comentaba antes, que en un momento dado desaparece en la historia y que nosotros queremos confirmar que sí que había existido, o de estructuras murarias que han desaparecido y que queremos ver cuando hagamos la obra la incidencia que han tenido en el edificio. Y todo esto que se plantea en el proyecto arqueológico también se traslada al proyecto arquitectónico, con otra leyenda, con otra forma de expresarlo, pero son coincidentes porque tienen que, al final, la obra es la misma y hay que trabajar en equipo, ¿vale? El proyecto es una unidad, se va a contratar, la ley de contratos lo que nos lleva es que las dos actuaciones se contraten juntas y por lo tanto deben ser coherentes. Y en ese sentido, una y otra están relacionadas. Y con eso conocíamos los edificios, o los revestimientos y los muros, pero además nosotros queríamos conocer también, o debíamos de peritar los muros, la capacidad que tenían portante o si había que reforzarlo. Para eso hicimos sondeos rotativos, horizontales, para ver la homogeneidad de las fábricas, y además con el equipo de ingenieros y de especialistas y de estructuristas valoramos los puntos más conflictivos de las estructuras murarias y se hicieron ensayos de gato plano, simple y doble, y una serie de ensayos también de extracción de fábricas de ladrillo para analizarlas a compresión y poder caracterizar lo que es la capacidad portante de esos muros y si requerían en el proyecto de ejecución un tipo de intervención que permitiera consolidarlos si así lo requería o en aquellos espacios o ámbitos que lo requiriese. Y al mismo tiempo, dentro de esa actuación sobre los paramentos y los muros, pues aprovechamos, y el proyecto, les he comentado que hablaba de catas y de eliminación de elementos impropios, y lo que buscamos es toda la tabiquería de ladrillo hueco de los años 60, 70, que había ido fracturando la visión, sobre todo de la planta baja, y dividiéndola en pequeños espacios, sabiendo que además no tenía una afección patrimonial con el edificio, ir desmontándola, con control también, pero un control mucho más laxo porque sabíamos lo que tenía, y sobre todo ir recuperando el espacio de esa planta baja del edificio, que es un espacio a base de pilastras de cantería, arcos de cantería y espacios abovedados, donde el módulo es del orden casi de 7 por 7 metros lineales, o sea, cada módulo estamos hablando de unos 49 metros cuadrados, y eso la verdad es que nos permitió sobre todo a los promotores, que no es ni más ni menos que la administración, hacerles entender que el procedimiento que estábamos llevando a cabo desde la propia administración, desde los técnicos de la administración, era el camino correcto, que era mejor ir despacio, ir reconociendo, ir investigando el edificio, reflexionar sobre el mismo antes y tomar a partir de ahí las decisiones. Este cambio de imagen que están viendo ustedes de su izquierda a la derecha fue importantísimo para que se dieran cuenta del valor del edificio que teníamos entre manos. Y además, si a eso le sumamos que dentro de esa lectura que estábamos haciendo estratigráfica de los muros nos aparecieron
que en la planta baja pues unos arcos, unas gambas y unos arcos de cantería, de una cantería labrada excepcional, y extendimos las catas y vimos que tenía un zócalo importante de sillería, de sillería, el arranque del edificio, que no deja de ser la propia prolongación de la cimentación, y que las esquinas se veía reforzada por elementos de cantería, pues eso permitió que, bueno, pues darle un impulso al proyecto y de que todos nos creyéramos que el camino que estábamos haciendo era el correcto. Y por el otro aspecto que se estudió en esta fase fue el estudio del subsuelo y la caracterización de las cimentaciones. Queríamos conocer también las dimensiones de las cimentaciones, había que peritarlas porque a lo mejor era necesario reforzarlas. Hay que entender que este edificio se iba a actuar en todo su conjunto y de una única vez, y que por lo tanto se iba a refuncionalizar para un uso administrativo, y las normativas actuales también hay que aplicarlas, y por lo tanto hay que justificar que esos muros, que esos forjados y que esas cimentaciones responden a las necesidades, a las exigencias de los espacios actuales, de la normativa actual. Pues bueno, utilizamos lógicamente, mediante catas arqueológicas, recurrimos para saber el sobreancho de las cimentaciones, se llegó a bajar hasta casi 2 metros, y utilizamos o hicimos mediante ensayos, sondeos geotécnicos que atravesaron la cimentación del edificio. O sea, son sondeos inclinados, no son verticales. Nos costó hacerles entender que no se preocuparan, que a nosotros no nos interesaban, que ya sabíamos que los resultados desde el punto de vista geotécnico iban a estar modificados, pero que no queríamos hacer tampoco ensayos para saber las características mecánicas del mismo, sino saber cuál era la altura de la cimentación y la composición de la cimentación, si estaba hecha con argamasa, con fábricas de ladrillo, con piedra, con cantería, cómo estaba formalizada esa cimentación, y además el canto que tenía, la profundidad, dónde se apoyaba y sobre qué estrato se estaba apoyando, porque eso era fundamental para poder definir. Con la arqueología habíamos definido el volumen exterior, con el ensayo geotécnico íbamos a tener una sección vertical de la cimentación, y con eso íbamos a darla, o entendíamos que íbamos a dar las herramientas, así nos lo hizo saber también el especialista en estructura, las herramientas para poder peritar esa cimentación. Y además, no solo queríamos conocer la cimentación, sino que sabíamos que íbamos a excavar el subsuelo, los 3.000 metros cuadrados de la parcela que configuran la parcela. Entonces, en esta fase, lo que nos planteamos o lo que queríamos saber era cuál era la capacidad portante de ese subsuelo, o sea, si íbamos a poder acceder o íbamos a llegar a la zona que está estéril, o íbamos a estar trabajando siempre en zonas antropizadas, y por lo tanto ese potencial arqueológico lo íbamos a tener que tener en consideración en nuestro proyecto. Y no solo eso, sino además saber que si estaba antropizado, con qué nos íbamos a encontrar, porque ni el proyecto ni los costes económicos que van a recoger este proyecto van a ser igual en función de lo que nos vayamos a enfrentar. Eran 3.000 metros cuadrados, se hicieron una serie de ensayos, de catas arqueológicas que nos permitieron reconocer esos puntos, y sobre todo ya hubo una primera determinación que nos permitió reflexionar a la hora del proyecto, y es que en esas catas arqueológicas pudimos determinar el nivel de pavimento original de la aduana, y por lo tanto esos 30 centímetros que habían sido recrecidos, entendimos, y así ya lo integró el proyecto, que había que recuperarlos y dárselos a la sala, con lo cual nosotros el plano de acabado de la planta baja, el proyecto ya reparó en trasladarlo de esta cota, que sería en estos momentos cota cero, a la cota original. Cambia muchísimo a nivel espacial la planta baja, con el sistema de pilastras y abovedados, que le faltaba prácticamente el arranque de la pilastra, la base, se había perdido, pues esos 40 centímetros cambia o modifica mucho el aspecto del espacio. Y bueno, y para poder acabar, tener las herramientas suficientes para poder desarrollar el proyecto, combinamos este estudio con catas arqueológicas con un estudio con el radar,
para poder tener, se pasó el radar por toda la planta, por los 3.000 metros cuadrados, con la intención de poder tener unos testigos reales, unos sondeos reales, que son las cartas arqueológicas, y comparándolo con las secciones que nos daba el georradar, poder determinar el potencial arqueológico y las posibles incidencias que nos podíamos encontrar durante la obra cuando hiciéramos la excavación en extensión, ¿vale? Estábamos preparando información, recopilando información para luego tomarnos nuestro tiempo y poder redactar el proyecto y que ese proyecto pudiera ya tomar decisiones en función de los datos que habíamos ido recogiendo en este documento que sustituye a lo que habitualmente solemos hacer antes, que es un estudio previo y que no lo disponía. Pues bueno, con toda esa documentación, durante la ejecución de la obra os podemos contar que a nivel de estructuras horizontales y forjados se siguió desmontando y analizando con la misma metodología y combinación del equipo técnico, y que los resultados fueron de la primera fase fueron muy positivos, porque el proyecto estuvo preparado para dar respuesta a las necesidades desde el punto de vista técnico y económico de los refuerzos de los forjados o de la reconstrucción de aquellos espacios abovedados que se encontraron que estaban deteriorados o que habían desaparecido y que habían que recuperar. En ese sentido, a nivel de estructuras tuvo una buena correlación, las previsiones con la realidad, y también a nivel de la recuperación de los techos decorativos del edificio, aquellos que se consideraron que había que preservar, teníamos la capacidad de poder desmontarlos, sacar las piezas, las copias, las reproducciones que se requerían y poder volver, o sea, estaba ya todo planteado en el proyecto, volver a poder remontar esos techos. En este caso estamos hablando de uno de los artesonados, son artesonados de escayola, están hechos a principios del siglo XX, se utilizan, son artes decorativas en muchos casos, con trampantojos, no es el caso que estamos viendo aquí, pero el proyecto ya preveía el desmontaje, remontaje, reintegración volumétrica y entonación. En ese sentido, el forjado o las actuaciones en los forjados dieron una buena respuesta con las previsiones que habíamos hecho en el proyecto. A nivel de estructuras verticales y muros, seguimos, ya sabíamos, con el análisis que habíamos hecho previamente, sabíamos cuál era el potencial arqueológico de los muros y se llevó a la extensión. Con seguimiento arqueológico se extendió esa técnica a los 11.000 metros cuadrados del muro y efectivamente, pues bueno, habían aspectos que nos interesaban, que a lo mejor no iban a tener ninguna incidencia en la obra, pero sí que nos interesaban a nivel de conocimiento, ver si esos muros que parecía que habían desaparecido efectivamente en la obra de Vicente Rodríguez, los hizo desaparecer para esta sala poderla ampliar y crear un gran salón de actos, o como sí que había existido, aquí nos encontramos la roza de esa escalera que ascendió por lo menos, hemos encontrado huellas de la escalera hasta el nivel de segunda planta, y que así como la que asciende de planta baja entre suelos, una escalera de sillería, del entresuelo hasta la segunda planta ya está resuelta o estuvo resuelta con fábrica de ladrillo. Con ese mismo procedimiento seguimos trabajando las estructuras murarias y los paramentos verticales y tuvimos una sorpresa de un elemento que, aquí estamos viendo las fotos finales prácticamente, un elemento que nos apareció en ciertos paramentos, los que dan a Cerdán de Tallada y a Alfonso el Magnánimo, tanto en planta baja como en entresuelo, eran unos elementos extraños que, según fuimos reconociéndolos de forma arqueológica, eliminando los diferentes estratos que los habían ido cegando, pues acabamos reconociendo una serie de aspilleras. Pero bueno, cuando empezó la historia, nosotros no sabíamos nada, estábamos actuando con una metodología de reconocimiento de los paramentos con un sistema arqueológico. Nos fueron apareciendo estos, como os comentaba, estos elementos que eran unos elementos extraños que seguimos estudiando, fuimos estudiando con metodología arqueológica y documentando. Se documentó con
técnicas actuales, fotogrametría y sobre todo también utilizamos la técnica de lectura en 3D de puntos, porque nuestro objetivo en ese momento no sabíamos ni a lo que nos estábamos enfrentando ni cómo iba a acabar esta historia. Pero nuestro objetivo era por lo menos documentar. Esa documentación nos permitió, a través del estudio de los arqueólogos, el valorizar esos elementos y finalmente las aspilleras se han integrado en la arquitectura de la planta baja y el entresuelo. Con respecto a los muros tuvimos una pequeña incidencia únicamente, que fue una incidencia en que al poder liberar todos los 11.000 metros cuadrados de muros de los revestimientos, vimos o pudimos valorar que algunos dinteles se habían transformado o eliminado y modificado los huecos originales. Se recuperaron y se recuperaron con la técnica original, que es con arcos de ladrillo de 3 pies. Y con respecto al otro elemento, el subsuelo, las cimentaciones, la previsión del estudio inicial permitió que el proyecto preveyera en las cimentaciones una mejora del subsuelo, con eso se pensó que era suficiente, y no obstante, con respecto al resto, a la excavación, que nos va a contar ahora brevemente, que es la última acción que nos hemos guardado para el final, de la excavación arqueológica en el subsuelo, sí que supuso una gran incidencia en las previsiones proyectuales y además nos obligó a cambiar el proyecto, porque el proyecto lo que planteaba era mantener este espacio de planta baja liberado, pero de instalaciones, y llevar las instalaciones al subsuelo, instalaciones de ventilación y climatización, lo que conlleva, como podéis imaginaros, unos grandes volúmenes que hubieran modificado el aspecto de la planta baja. Como estaba diciendo José Manuel, la investigación arqueológica comenzó con los sondeos, realización de sondeos y de catas. Fue un estudio muy parcial, porque en principio lo que quería evaluar era el potencial arqueológico y aportar información al proyectista para que pudiera diseñar un proyecto que tuviera las menos sorpresas posibles, que es lo que siempre pretende un proyectista. Claro, eso tuvo una doble vertiente. Por una parte, una actuación donde se evaluaba el potencial arqueológico mural, ya os ha dicho José Manuel que fueron 11.000 metros cuadrados, y el potencial arqueológico de subsuelo. No se renunció ni a una actuación ni a la otra. Se quería valorar el potencial arqueológico global y hacer el estudio lo más completamente posible. El tema de excavar en extensión significa que tú puedes dar toda la información posible de la que es capaz, de la que contiene el edificio, al proyectista. Y si es verdad que en unas fases iniciales los sondeos y las catas son irrenunciables, también es irrenunciable en fase de ejecución excavar en extensión, tanto en subsuelo como en mural. En subsuelo, se documentaron 4 fases históricos constructivas que correspondían con lo que teníamos de conocimiento histórico del edificio. Una primera fase, la aduana; la segunda fase, la ocupación francesa, de la que hablaremos, que no teníamos noticia histórica de qué restos, de qué huellas arquitectónicas se había dejado en el edificio; luego la fábrica de tabacos, la industrialización del espacio; y luego la última, el Tribunal de Justicia. Vale, aquí tenéis unas fotos generales de lo que significó, ¿vale?, la excavación de extensión. Retomo el tema de lo que significa intervenir por catas. Fueron más de 20 catas en subsuelo de 2×2, se consiguieron los objetivos de reconocer los cimientos, el potencial de la arqueología estratigráfica. Reconocimos además el suelo original, unas baldosas potentes, unas losas potentes de piedra, pero claro, cuando tú excavas en extensión, una cosa es ver 3 losas de piedra y otra cosa es ver 1.000 metros cuadrados de losas de piedra. El suelo original, el pavimento original de la aduana. Claro, esto al proyectista le cambia la perspectiva completamente, y a partir de aquella visita de obra, pues todo cambió. Punto de inflexión. Un punto de inflexión en la ejecución del proyecto. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, dibujo arqueológico sobre la ortofoto, lo que fueron los 1.000 y pico metros cuadrados de losa original del pavimento de la aduana. En cuanto a la arqueología mural, pasa exactamente lo mismo, lo que estaba contando José Manuel. Una cosa es ver 2 vanos, algunos huecos, no sabíamos bien a qué nos estábamos enfrentando, no sabíamos cómo interpretarlo, hasta que al final se picaron
todos los paramentos de la planta baja y aparecieron 66 aspilleras. Luego supimos que fueron aspilleras cuando empezamos a ver la forma abocinada. Las de la planta alta estaban inclinadas, estaban todas apuntando en la esquina suroeste. Luego, leyendo la biografía del mariscal Suchet, que sabéis que fue el duque de Albufera y fue el francés que estuvo llevando la comandancia de la corona de Aragón durante la ocupación francesa, él cuenta en sus memorias cómo se acantona en el Tribunal de Justicia, en el TSJ actual, en la aduana, es la caja de caudales de la Corona de Aragón, y él está defendiéndose desde ahí, incluso excavando trincheras, que cuando alguna vez se haga una intervención arqueológica en el parterre deberían de localizarse, porque él describe muy bien cómo fortifica todo el espacio. No hubiéramos sabido, porque fue en 1812, una ocupación de un año, ya sabéis que la estratigrafía arqueológica deja rastro si hay hecho constructivo. No hubiéramos visto el paso del mariscal Suchet por este edificio si no se hubiera excavado en extensión todo el potencial murario del edificio. Quiero decir, no se puede renunciar ni a un solo metro de un edificio patrimonial, es imprescindible. Se empiezan por los sondeos, pero ha de acabarse siempre por una excavación en extensión arqueológica, tanto en paramentos como en el subsuelo. Y este edificio siempre lo he sabido, siempre lo he postulado, pero es que aquí nos ha saltado a la cara. De hecho, el suelo y las espilleras son parte de las cosas que José Manuel y Casar han escuchado de la mejor manera. El equipo se ha entendido, nos hemos agradecido el cruce de lo entiendes, lo acoplas, se modifica. Hemos intentado hablar el mismo lenguaje. Lo hemos hablado. Vale, bueno, luego si queréis os enseño las galerías de la Tabacalera. Como podéis ver, luego encontramos una fase importantísima que fue la industrialización del edificio. Y lo que estáis viendo ahí son las galerías que sujetaban toda la maquinaria del sistema de producción industrial. Esas fotos son originales. José Manuel ha hecho un esfuerzo en reconocer los espacios, además, donde estaban esas máquinas ancladas. En algunos casos ha podido ser, en otros no. Estas, por ejemplo, parece ser que no son esas de ahí. Y el edificio hasta última hora ha estado hablando, porque esto es de hace 2 semanas, acabamos hace 2 semanas, y tenemos el acceso del tren que proveía de tabaco al edificio. Hasta última hora el proyectista ha tenido que repensar y decidir a propósito del resultado final. Y solo para concluir, recordemos que todos los agentes, todos los perfiles técnicos que estamos trabajando en el patrimonio, asumimos una responsabilidad social, porque de lo que decidamos dejar, no dejar, integrar, mantener, estudiar o no, la ciudadanía tendrá una imagen de nuestro pasado, de nuestros edificios y de nuestra historia. Por tanto, espacios de aprendizaje y de comunicación como este, agradecidos a los que habéis organizado esto, son cada vez más necesarios, porque debemos no solamente actuar, sino que debemos aprender. Y todos juntos mucho mejor.